Me llamo Gisela Mota Vargas, me encuentro en el quinto semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Paso a desarrollar la actividad número 5, usemos herramientas web. Las temáticas a desarrollar son las siguientes. Primera, medidas de tendencia central. A, media aritmética. B, mediana. C, moda. Segunda, medidas de posición. Cuartiles, déciles y percentiles. Primer ejercicio a desarrollar. Con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Bueno, aquí podemos ver la tabla, lo que nos indica el tipo de formatos y el número de errores. A. ¿Cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se estudia? B. ¿Qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? Justifique. C. Calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. D. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. Bueno, empiezo a desarrollar este ejercicio. A. ¿Cuál es la población? Bueno, en este caso serían los empleados de la empresa SA. La muestra sería la sumatoria, la suma de la frecuencia, que son la cantidad, los números de errores. Variable son los tipos de formatos, lo cual nos presenta aquí: contables, de inventarios, facturas, ingresos, nómina, entre otros. El tipo de variable sería cualitativa. B. ¿Qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? Justifique. Bueno, aquí volvemos a repetir, otra vez vuelve y nos da el mismo resultado, que es moda, lo cual nos muestra cuál es el formato que se presenta a mayor frecuencia en errores, lo cual nos indica que es contables con una frecuencia de 14 errores. C. Calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. En este caso, el documento moda, el cual nos indica que es el formato que tiene 14 frecuencias en errores, nuevamente nos arroja el mismo resultado. D. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. Bueno, aquí nos arroja una respuesta negativa, dado el caso, porque sobre estos datos no es factible, ya que para ordenarlos de mayor a menor o viceversa se necesitan que sean valores numéricos, que nos den una sumatoria, que tengan un sentido, una lógica de trascendencia para poder tener una frecuencia, para poder ordenarlos. Pues aquí aquí donde nos indica el tipo de formato, no tiene ningún valor, digamos, numérico. Entonces, por este motivo, no podemos calcular la medida de posición. Ejercicio número 2. Los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son. Aquí, como podemos mirar, hay una frecuencia de datos ubicados en forma horizontal sobre los cuales vamos a trabajar. Entonces, A. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlelas. B. ¿Cuál es la medida de tendencia central? ¿Es la más apropiada para representar los ingresos anuales? ¿Por qué? C. El 75% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? D. El 30% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? Bueno, para desarrollar este ejercicio vas a hacer lo siguiente. Ordeno nuevamente aquí los datos, lo que nos está indicando los ingresos anuales en millones de algunos empleados. Aquí entonces, ¿cuál es la medida? Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? En este caso es moda, porque
es la frecuencia que más se repite, el cual nos indica que es 3. Bueno, entonces vamos a encontrar la mediana. Para hallar la mediana de un conjunto de datos es muy sencillo. Ordeno el conjunto de mayor a menor o viceversa. En este caso son 10 números, 10 grupitos, los divido en 2. El número central, suponiendo que fuese impar, automáticamente sería la mediana. Pero como no es así, me arroja que es 3,25 más 4, que son los dos centrales. Entonces, 3,25 más 4 sobre 2 me da un valor de 7,25 sobre 2, lo cual me arroja que la mediana sería 3,625. B. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales? ¿Por qué? Bueno, aquí rápidamente vamos a, pues más o menos a buscar un promedio. Vamos a ver qué nos arrojan. Aquí nuevamente ordeno los salarios, los ingresos anuales en millones. Hago la sumatoria de ellos. El resultado de esa sumatoria lo divido en 10. Bueno, ¿por qué en 10? Porque es la cantidad de ingresos anuales que encontramos aquí. Esto me arroja un resultado de 8,675. Este sería el promedio, lo cual o sea, se aleja mucho, como que no sería el más apropiado, lo cual nos indica que no sería, pues sí, la medida de tendencia central. Con ello podemos confirmar que la medida de tendencia central la más apropiada es la mediana, ya que es el punto central de los valores. El promedio se aleja muchísimo por la gran diferencia del último dato, que está muy disperso. Porque imagínate, acá empezamos con un 2. Bueno, tiene sentido hasta 6,5, 7,5, pero es que imagínate, de 7,5 pasar a 50 es un número muy elevado, o sea, está muy disperso, entonces pues como que no tiene sentido, no le miramos mucha lógica aquí a este número de datos, lo cual nos indica que no, que la única medida pues sí, podemos decir que es la mediana. C. El 75% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? Bueno, como decía en el ejercicio anterior, encontramos 10 ingresos anuales. Aquí, 2, 2,5, 3, 3,25, bueno, hasta llegar a 50. Como hay 10, entonces le damos un valor de 10% a cada uno, lo cual nos equivale a un 100%. Nos pregunta que el 75%. El 75% nos daría aquí entre el 5 y el 6,5. Entonces podemos observar que el 75% está por debajo de 5,7 millones de pesos anuales. El 30% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? Bueno, muy sencillo. Decíamos que cada valor de ingresos anuales en millones le damos un valor equivalente al 10%, sería el 30%, entonces 2 equivale a 10%, 2,5, otro 10, vamos en 20%, llegamos al 3 que sería 30%, entonces podemos decir que el 30% de la población está por debajo del ingreso de 3 millones de pesos anuales, que ganarían igual o menos. Entonces lo encontramos entre 3 millones de pesos.